Hoy voy a hablar sobre el origen y transformación de las guerrillas en Colombia durante los años 60 y 70, explicando cómo influyeron la Guerra Fría, las ideologías revolucionarias y las condiciones políticas y sociales del país. Para empezar, es importante entender que en el contexto internacional hubo una enorme influencia en Colombia. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión Soviética. Esa formación ideológica hizo que muchos movimientos armados en América Latina empezaron a verse como parte de una revolución internacional. En Colombia, las primeras guerrillas surgieron inicialmente como grupos de autodefensa campesina, es decir, comunidades rurales que buscaban protegerse de la violencia, de la persecución política. Sin embargo, con el paso de los tiempos, esas organizaciones dejaron de pensar solo en defender territorio y empezaron a plantearse la idea de hacer una revolución contra el Estado colombiano. La Revolución cubana en 1959 tuvo un impacto muy fuerte en este cambio. Muchos jóvenes y líderes políticos creyeron que así como en Cuba también era posible derrotar el gobierno mediante luchas armadas. Por eso las guerrillas empezaron a organizarse de manera ofensiva, con objetivos políticos y militares mucho más claros. En esta transformación fueron muy importantes las ideas del marxismo, leninismo y el egoísmo. El marxismo defendía a las clases populares que debían levantarse contra un sistema controlado por las élites económicas políticas. Según esta visión, la revolución era necesaria para construir una sociedad más igualitaria. Por otro lado, el oaísmo, inspirado en la revolución china, decía que la revolución debía surgir desde el campo y apoyarse principalmente en los campesinos. Estas ideas influyeron mucho en grupos como la FARC y el ELN, que empezaron a ver los campesinos como la base principal de la revolución. Además, las condiciones sociales en las zonas rurales en Colombia facilitaban estos discursos, tuvieron mucho apoyo. En regiones altas como el Sinú y el Santander había mucha pobreza, desigualdad y abandono estatal. El gobierno tenía poca presencia y faltaban servicios básicos y existían muchos conflictos por la tierra. Muchas comunidades campesinas e indígenas sentían que el Estado no protegía sus derechos ni resolvía sus problemas. Entonces, cuando las guerrillas llegaron a prometer justicia social, protección y representación, algunas personas empezaron a apoyarla, o al menos a verla como una alternativa frente al abandono estatal. Otro factor muy importante fue el Frente Nacional. Este fue un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder y evitar más violencia bipartidista. Aunque buscaban estabilizar el país, también cerró muchos espacios políticos porque prácticamente incluyó a otros movimientos e ideologías. Esto provocó que varios sectores de la izquierda pensaran que no existían formas democráticas reales para participar en política. Como consecuencia, algunos grupos justificaron la lucha armada diciendo que era la única manera de lograr cambios sociales y políticos en Colombia. Finalmente, es importante mencionar el M-19 porque fue diferente a otras guerrillas del país. A diferencia de la FARC y el ELN, el M-19 tenía un estilo mucho más urbano y mediático. Realizaba acciones simbólicas para llamar la atención de la población, por ejemplo, como el robo de la espada de Bolívar. Además, su discurso era más nacionalista y menos rígido ideológicamente. También buscaba conectar con los estudiantes y los jóvenes y sectores urbanos, no solamente con el campesino. Algo muy importante es que el M-19 terminó dejando las armas y participando en la vida política legal, construyendo incluso en la Constitución de 1991. En conclusión, las guerrillas colombianas no solamente surgieron solamente por la influencia internacional, sino también por los problemas internos como la desigualdad, la exclusión política y el abandono estatal. La combinación entre el contexto de la Guerra Fría, las ideologías revolucionarias y las dificultades sociales del país ayudó a que la lucha armada se expandiera y marcara profundamente la historia de Colombia.